¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, el cual es el número 12 de esta serie que hemos titulado El Padre Nuestro. Es la última lección, así es que, bueno, gracias a Dios por permitirnos tener esta serie basada en Mateo capítulo 6, versículo número 13. Y vamos a comenzar precisamente en este pasaje. Mateo 6, versículo número 13. Dice de esta manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A través de esta enseñanza, de este esbozo que Jesucristo nos ha dejado, nuestro Señor, hemos aprendido muchas cosas: cómo hablar con Dios, cómo pedir sus promesas, cómo buscar su presencia. De hecho, las lecciones, ¿verdad? La primera fue la importancia de la oración, lo importante de conocer a Dios el Padre, las cosas que hay en el cielo, lo que no hay en el cielo, eso lo aprendimos. ¿Qué es la santidad? Señor, quiero que venga tu reino a mi vida y quiero hacer tu voluntad. Fueron lecciones que hemos aprendido en esta serie. También líbranos de la tentación, danos el pan de cada día, las cosas necesarias, todas estas lecciones que han sido de bendición. Y también aprendimos lo que es darle reino, poder y gloria a nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar lo que es esta pequeña palabra que dice amén, 4 letras solamente, pero que es muy importante entenderla, porque el Padre Nuestro, esta oración o esta enseñanza, pues también con esa palabrita termina, que es muy, muy importante. Así es que para comenzar, la palabra amén tiene su significado, es una palabra hebrea, la cual quiere decir así sea, así es, o es verdad lo que te digo. Es una palabra que se ha usado, ¿verdad?, en el judaísmo. También los cristianos la hemos usado, constantemente la ocupamos. Los islámicos también la han usado y la usan. En el judaísmo comenzó, después nosotros los cristianos y el islam hoy en día también la utiliza. Es una palabra que se usa para reafirmar algo. Cuando alguien dice algo, la persona contesta amén, lo cual quiere decir creo en eso, así es verdad, así sea. Es para confirmar y reafirmar lo que se está diciendo. Entonces, esta palabra es muy importante en la vida de los cristianos, de los creyentes en Jesús. Jesucristo nuestro Señor, Él la decía. Jesucristo en muchas ocasiones la decía, la repetía, ¿verdad? Reafirmando la palabra de Dios o su propia palabra, sus propios consejos. Él la repetía. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 5, versículo 18, dice de esta manera: porque de cierto, o sea, porque amén, les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo está diciendo, lo que digo es cierto, es verdad, así es. En Juan 1:51, Jesucristo lo dice hasta 2 veces. Dice de esta manera, y les dijo, de cierto, o sea, amén, amén te digo, lo utilizó 2 veces, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre y el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Aquí lo encontramos. Y en la oración del Padre Nuestro, cuando termina diciendo, ¿verdad? Y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en muchos pasajes más encontramos a nuestro Señor Jesucristo declarando esta palabra hebrea de 4 letras solamente. Amén, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender que Dios, Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Diferentes personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios de verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé se le conoce como el Dios
de amén o el amén, el que dice la verdad, el verdadero, el que no miente. Por ejemplo, en Tito 1:2 dice de esta manera, hablando acerca de Dios Padre, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, o sea, Él es el amén, el que no miente, el que dice la verdad, el que se cumple, el que así es y así será. Dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Está refiriéndose a Dios Padre, que Él no miente, Él es el amén, lo que Él dice se cumple. Esta palabra, cuando decimos amén, es porque creemos que se va a cumplir, creemos que es verdad. Nuestro Dios, todo lo que ha salido de su boca, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Por ejemplo, Dios Padre prometió que vendría un Salvador a nuestras vidas. El amén del Antiguo Testamento, Él dijo que nacería el Salvador del mundo y entonces fue un amén. O sea, así sucedió. Cuando Él lo declaró, entonces Él pronunció una profecía y se cumplió y se cumple en un amén. Así es, así sea, es cierto. Acerca de ese Salvador. También hablando del Salvador, por boca de nuestro Dios poderoso, que iba a morir por los pecados de la humanidad. Y esa palabra, esa profecía por boca de los profetas del Antiguo Testamento se cumplió en un amén, en verdad, en cierto, en así es. Viene el Salvador prometido, no solamente viene, sino que se cumple, que muere en una cruz por nuestros pecados, ya que nosotros no podíamos ser salvos por nuestra propia mano, nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, inteligencia, sino que necesitábamos de un Salvador. Y entonces eso es lo que dice Efesios 2, versículo 8 al 10, que fuimos salvos por gracia, no por obras que hubiéramos hecho, sino que por la gracia y misericordia de Dios. Entonces el Dios, el amén del Antiguo Testamento, el Dios de verdad, cumple su palabra. También dice que iba a resucitar. Entonces, cuando decimos que Él resucita, decimos amén. Así sea, así es, así fue. Amén. Lo creemos de esta manera. De hecho, en esto consiste la salvación. Todo aquel que crea, todo aquel que diga amén, lo creo, lo reconozco, lo acepto en mi corazón, es verdad que Él resucitó, será salvo, según lo que dice Romanos capítulo número 10, versículo 8 al 10. Es por eso que es muy importante esta palabra de amén, porque tú y yo reafirmamos en fe que creemos. Entonces, cuando alguien dice creo en la resurrección de Jesús, realmente está diciendo amén, amén, lo creo, es verdad, es cierto. Por eso es importante esta palabra en nuestras vidas. Aunque claro, a veces no andamos diciendo amén, 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 pero decimos es verdad, es cierto, así sea. Claro que sí, es parte de esta palabra amén. Entonces, también el Padre Eterno, nuestro Padre Dios, Jehová, Él también hizo una promesa. Hizo la promesa de que vendría el Salvador, que moriría por nuestros pecados, también que resucitaría. A todo esto nosotros le llamamos amén. Pero hizo otra promesa muy importante. En el Antiguo Testamento, Él dijo que iba a derramar de su Espíritu Santo, de su presencia, de su poder sobre la vida de las personas, sobre todo creyente, que todo aquel que creyera en Él iba a recibir el Espíritu Santo. Ya no solamente los profetas, ya no solamente unos cuantos hombres, sino que ahora iba a ser derramado de su Espíritu Santo sobre todos los seguidores de Jesucristo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de amén, que es el mismo, derramado sobre las personas. ¿Para qué sirve esta promesa? ¿Para qué declaramos amén? Así sea sobre mi vida, la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? Bueno, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Vive dentro de aquellos que hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador personal. Entra en nuestro corazón. Ahora vive, mora dentro de nuestro ser. Según 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice que ahora Él habita dentro de nosotros. Una promesa que se cumplió el día de Pentecostés, esta fiesta
hebrea también, ¿verdad? Después que Jesucristo resucita, viene el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y hasta el día de hoy Él viene y se manifiesta. Es el que nos da poder para vencer la tentación. Es el que nos da poder para seguir adelante, para predicar la palabra sin miedo. Es por eso que tú y yo ahora tenemos ganas de leer la Biblia, le creemos a la Biblia, oramos a Dios, nos gozamos en Cristo, creemos en la resurrección, porque esto es un milagro que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Fue una promesa, la promesa hecha por nuestro Dios, y que también Jesucristo habló de eso. Le dijo a los apóstoles: es necesario que me vaya. Si yo no me voy, no vendría sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a estar con ustedes cada día, todos los días hasta el fin. El que los va a animar, el que los va a fortalecer. Esto es el Espíritu Santo, según Juan 16, versículos 7 al 15. Promesas de nuestro Dios que se cumplen, que son amén. Que son amén, porque en sí Dios es el amén, el verdadero. Camino, verdad y vida. Así es que ahí está el Espíritu Santo, el que nos fortalece. Pero también encontramos que Jesucristo es el amén. Jesucristo es verdad y vida. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, dando promesas que se cumplen, que son verdaderas, que son ciertas, que cada día vamos viendo que se cumplen en nuestras vidas. Por ejemplo, hablando de Jesús ahora, en 2 de Corintios 1:20, dice de esta manera el apóstol San Pablo. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en esta Biblia. Dice: todas las promesas que ha hecho Dios son verdaderas, son ciertas en Cristo. O sea, el que está cerca de Cristo, el que ama a Cristo, el que ha aceptado a Cristo, todas esas promesas se cumplen en Cristo. Las recibimos gracias a que Cristo pagó en la cruz por medio de Jesús. Ahora, todas esas promesas, dice aquí, son un amén, es verdad en Cristo. Si estamos y permanecemos en Cristo, promesas de salvación, de resurrección, de perdón de pecados, de recibir al Espíritu Santo, estando en Cristo, son amén. Amén, la recibimos porque así lo declaramos por fe. Entonces, por eso dice aquí: así que por medio de Cristo respondemos amén, así sea, para la gloria de Dios. Las promesas de Cristo, las promesas de Dios, algunas son incondicionales, pero la mayoría son con una condición. Dios dice: si haces esto, ahí está la bendición. Se cumple ese amén. En Cristo hay un amén. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, tal como dice ahí, sin alterarle, sin ponerle ni quitarle, entonces nosotros recibimos las bendiciones de Dios a través de Cristo Jesús. Pues por eso que lo que dice aquí 2 de Corintios 1:20, que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen en Cristo, obedeciendo a Cristo. Así es que, por ejemplo, Jesús, estando en Él también, sus promesas son amén, se cumplen en Cristo. Por ejemplo, Jesucristo dijo que Él va a regresar por segunda vez. Todavía no lo vemos, todavía no, pero las señales cada vez más están cercas, porque Jesucristo dijo que Él iba a regresar cuando hubiera terremotos, pestes, enfermedades, guerras, inclusive cuando el cristianismo creciera, su palabra creciera, los seguidores aumentaran. Y es lo que está sucediendo. Mucha gente hoy en día se está acercando al evangelio. Lamentablemente, también muchos se están retirando, porque también eso es bíblico, que muchos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán del camino, no querrán nada con el Señor, se enfriarán, el amor de muchos se enfriará también. Según esto está en Mateo capítulo 24, ahí encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a regresar. ¿Y qué creen? Es amén, así sea. Él va a regresar a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Es por eso que esas promesas son muy importantes para nosotros, y con un amén, con un así sea, así será, nosotros lo confesamos. Por eso ahí está en nuestras bocas esa palabra de amén. Siempre les digo que es un idioma cristianés, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos nuestro idioma. De repente unos hablan en inglés, ¿verdad? Otros en español, otros italiano, en diferentes lugares su idioma. Pues los cristianos tenemos el cristianés. Aleluya es una palabra. De repente amén es otra palabra.
¿verdad? Y nos gozamos y hasta echamos gritos de júbilo. Amén, aleluya. Pero todo eso es parte del cristianismo que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo decía amén, aleluya, se gozaba, y todo eso lo hemos aprendido en la palabra del Señor. Así es que ahí están las promesas también de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que hay una casa en el cielo. Jesucristo habló de una casa, es una promesa que se va a cumplir. Así sea, así va a ser, es un amén. Según Juan capítulo 14, versículo número 1 al 6 más o menos, Jesucristo dice que hay moradas, casas, habitaciones en el cielo que han sido preparadas por Él para que donde Él está, estemos nosotros. Quiere que tú estés, tu familia esté ahí, que nosotros estemos ahí. Entonces, realmente eso falta por verlo. La segunda venida, pero también el cielo. Pero se van a cumplir porque son amén. Estando en Cristo, se van a cumplir. Según el Salmo 23, el que escribió el rey David, ¿verdad? En la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad, porque para Dios los días son miles. Entonces imagínate la eternidad. Entonces estas promesas, algunas son con una condición, algunas son incondicionales. Las que son con condición, por ejemplo, si tú quieres estar en el cielo, como lo acabamos de mencionar, de Juan capítulo 14 del 1 al 5, se necesita con condiciones. No cualquiera puede entrar al cielo, no cualquiera, no. Solo aquellos que rechacen el mundo, que tomen su cruz y sigan a Jesús, aquellos que reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Solamente ellos. Esa es la condición. La condición es: tú quieres ir al cielo, quieres entrar al cielo, quieres que el amén se cumpla en tu vida, que cuando muramos, podamos gozar de la eternidad, de su presencia, de su amor. La condición es: deja el mundo, deja los deleites que nos llevan a una perdición y toma tu cruz, dice el Señor, y sígueme, dice Jesús, a un lugar donde no hay muerte, a un lugar donde no hay dolor, no hay enfermedad, ya no hay lágrimas, donde todo es alegría. Entonces eso aparece en Apocalipsis 21:4. Entonces ahí está, las promesas de Dios, las promesas de Cristo se cumplen, son amén, así sea, y los cristianos lo declaramos. Si tú eres un cristiano, lo declaras, así es. Escuchas decir a alguien amén, amén, y tú te gozas porque es verdad. Así es que ahí está. También, no nomás en el cielo, sino que Jesucristo hace promesas aquí en la tierra, claro, en esta vida y en la venidera. Porque muchos dirán, no, pues de aquí a que me toque hasta allá. No, también aquí hay promesas. Jesucristo lo dice claramente, que hay que leer la palabra de Dios y obedecerla, y entonces nosotros recibimos las bendiciones. Jesucristo, según el apóstol San Pedro, en primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, está hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. Fíjense bien, no se halló engaño en su boca, sino puro amén, pura verdad, puro es cierto. Yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si Jesucristo hubiera dicho una mentira chiquita, como dice el mundo, como dice la gente, una mentirilla piadosa? Que no hay mentiras piadosas, la mentira es la mentira. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dijera una mentira? Entonces ya no le creerían sus apóstoles, sus seguidores, sus discípulos. Jesús siempre habló con la verdad. Sus palabras siempre fueron verdad, siempre fueron amén, siempre fue amén, ¿verdad? Así sea, así es, en verdad te digo, en verdad te digo. O sea, la forma como lo decía Jesús era con convicción, con seguridad. Él no tenía miedo de mirar a los ojos porque todo lo que él decía era verdad. Era un amén, amén y amén. Así es que Jesucristo, Él promete salvación, vida eterna, promete bendiciones no solamente en el cielo, en lo que vamos para allá, sino en lo que estamos aquí en la tierra. Él promete bendiciones. Por ejemplo, en la familia, bendiciones en la familia, de eso habla la palabra de Dios. Económicas, tienes problemas económicos, Dios promete en la Biblia ayudarte con tus problemas económicos. Si obedecemos como Él dice, todo sale bien. Podemos ser bendecidos en esa área, salir de las deudas y ser bendición para más personas.
promesas de sanidad, promesas espirituales, por ejemplo, matrimoniales. Dios dice, tú escucha la palabra, léela y obedécela. Y todas las promesas son amén, se cumplen. Así es, tendrás bendición en todo lo que hagas. Inclusive hay promesas de persecución, porque no todo es de color de rosa al seguir a Jesucristo, ¿verdad? No hay un evangelio color de rosa. Quiero decirles que aunque Dios nos bendice en muchas áreas, no es de llegar y decir, bueno, entonces mis problemas que se vayan. No, también hay promesas que no cualquiera las toma. Son promesas de persecución, de crítica, de ofensa, de gente que no quiere verte progresar, que apenas ve que sigues a Jesús, dejas de tomar, dejas de fumar, dejas de hacer pecado, ¿verdad? Lo que uno hace, y empieza la carrilla, como decimos en México. Empieza la carrilla, empieza la crítica, la ofensa. ¿A poco estás siguiendo tú a los hermanos? No seas tan fanático, tan religioso. Son promesas que están en la Biblia. Jesús dice, por mi causa los perseguirán. Pero eso es bueno, porque si hay persecución y si hay crítica, quiere decir que vas por el camino correcto. Preocúpate el día que no te digan nada. Que tú estás en la iglesia, dices que eres cristiana, cristiano, y nadie te dice nada, es porque no han visto un cambio en ti. Pero cuando de repente te empiezan a decir algo en el trabajo, en la escuela, o donde andes, es porque hay cambios en ti, y esa promesa es un amén, se cumple, ¿verdad? Así es que gózate, ponte contento cuando haya esas cosas. Así es que aquí está, ¿verdad? Como la palabra amén quiere decir, así sea, así es, en verdad te digo. Y respondemos y decimos con fe, creo a las promesas del Señor. Tanto Dios, Padre Jehová, en el Antiguo Testamento, Él es un amén, Él es el amén. El que dice, declara y se cumplen. Pero llega Cristo y todas las promesas que Dios Padre da, en Cristo se cumplen. Por eso es importante ir por el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Jesucristo. Y entonces decimos, amén. Ahora, los cristianos, al leer la Biblia y al encontrar estas palabras que decía Jesús y las vemos plasmadas claramente, también los primeros discípulos, los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, Pablo, Pedro, los discípulos, todas las mujeres que lo seguían, todos los que seguían a Jesús, declaraban el amén. De hecho, el apóstol San Pablo, en sus cartas, en el 90% de sus cartas, él al final pone, así sea, amén. Pedro también, el apóstol Juan, amén. Todos ponen amén a sus evangelios, a las cartas, ¿verdad? Tanto paulinas como juaninas, pone el amén y el amén. Así sea lo que te acabo de escribir, dice Pablo. Así sea lo que te acabo de escribir, dice el apóstol San Juan, Pedro. Cartas que le mandaban a Tito, a los colosenses, tesalonicenses, corintios. Por ejemplo, segunda de Corintios 13, 14. Vamos a ver un ejemplo, cómo Pablo escribe y al final de esta carta, de la segunda carta de Corintios, pone amén. Dice, segunda carta de Corintios 13, 14. Y al final, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Dice Pablo, y luego al final pone amén. ¿Qué quiere decir? Dijimos, así sea. ¿Qué queremos que así sea? La gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién lo quiere? Yo lo quiero. Todos lo queremos y respondemos, amén. Así es, así sea, yo creo a eso. Entonces, los cristianos así lo usamos. Si tú estás comenzando el camino cristiano, tienes poquito de ir a la iglesia, no sé, 15 días, un mes, y ya te empezaste a dar cuenta que de repente en la iglesia alguien grita, amén. Otros no lo dicen, pero no quiere decir que por eso no crean. De repente unos dicen, así es, otros en su corazón lo declaran. Pero de repente vas a encontrar que la gente dice, amén, amén. O el pastor cuando predica le pregunta a la congregación, cuando está predicando, amén hermanos. Y la gente dice, sí, amén. Porque estamos en un acuerdo, estamos diciendo, así es, así sea lo que se está predicando, porque es parte de la Biblia. Entonces, ¿en qué momento utilizamos la palabra amén? ¿En qué momento te lo vas a encontrar?
Tú que comienzas el camino cristiano. Bueno, cuando nos saludamos, de repente, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y empezamos a platicar. Esa es otra palabra del cristianés, del idioma cristianés. Dios te bendiga. Eso es bueno, bendecir a las personas con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Entonces, Dios te bendiga y empiezas a platicar. Y ya cuando uno se retira, nos vemos, amén, amén, gloria a Dios, adiós. Y utilizas la palabra amén. También cuando oramos, los cristianos, todo cuando hablamos con Dios y lo que le pedimos a Dios, sea físico, económico, espiritual, matrimonial, familiar, lo que sea, al final, bueno, siempre lo pedimos en el nombre de Jesús. Siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Esto y aquello. Bueno, como ejemplo, voy a salir a la carretera, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos protejas, voy a ir ahorita al trabajo, voy a hacer esto, aquello, te pido por sanidad de mi hermano, de mi hijo, de mi padre, Señor, en el nombre de Jesús te pido por el trabajo, líbrame de esta tentación, te pedimos el pan de cada día, en el nombre de Jesús, y al final siempre decimos, amén, lo utilizamos, que así sea, que así sea y que así sea. También si vas a las iglesias cristianas o a una célula y hay música que le estamos cantando a Dios para darle reino, poder y gloria, siempre que cantamos a Dios un cántico de adoración, de alabanza, vas a encontrar que al final decimos amén. Así sea, porque es parte de esta nueva vida, ¿verdad? Nuestro estilo de vida, decirle amén a cada instante a las palabras del Señor. No como ritual, no como costumbre, no como repetición, no. Escuchas con claridad y dices, oh, lo que dijo ese canto, lo que está diciendo esta oración, lo que está diciendo esta predicación, es verdad, ya lo leí en la Biblia. Y entonces respondes, amén. Esa es la manera, ¿verdad? Cuando alguien dice una verdad bíblica, cuando alguien dice, por ejemplo, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Ahí respondemos amén, porque ya lo leímos en la Biblia, porque es cierto, lo confirmamos, lo declaro, reafirmamos que Cristo es el Salvador, que Él es el Rey que resucitó de entre los muertos, que cargó la cruz por nosotros y murió y derramó su sangre. Amén, claro que sí, lo declaramos. También cuando reprendemos al diablo, que en el nombre de Jesús te alejas, te vas, no tienes poder en este lugar, vete en el nombre de Jesús, amén, así sea. Y entonces de esta manera lo utilizamos los cristianos, porque lo vimos en Jesús, lo vimos en Pablo, en los apóstoles, escrito en la Biblia, y también lo usamos nosotros porque somos seguidores de Jesús. Esta palabrita parece que no, pero tiene mucho poder, hermanos. ¿Por qué? Porque según lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19 y versículo 20, dice que si dos personas se ponen de acuerdo en la tierra y le piden algo a Dios, sucederá, si tienen fe. Dice la Biblia en ese pasaje que si dos se ponen de acuerdo, Dios ahí está, porque donde están dos reunidos en su nombre, Él se manifiesta ahí. Por eso es poderosa esta palabra, amén, ¿verdad? Porque si alguien dice amén y el otro responde amén, están de acuerdo. ¿Sí? O sea, alguien dice, es que Jesucristo es el Salvador del mundo y aquel dijo amén y este dice amén. Dos están de acuerdo. Amén, así sea. Y Dios dijo que nos va a bendecir y Dios dice en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros, que su mano nos guía, nos protege. Dice la Biblia en el Salmo 91 que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y luego otro, amén. ¿Qué quiere decir? Estamos de acuerdo. Y siempre donde hay dos de acuerdo, Dios se manifiesta. Cristo está presente, según Mateo 18, 19 y 20. Ahora, hay cosas que tenemos que estar muy al pendiente. No tenemos que responder a todo un amén, porque hay cosas, de repente vas a encontrar a personas, ¿no? Que puede ser que se digan que son cristianos, y bueno, eso cada quien, solamente Dios lo sabe, pero cuando pronuncien algo y que no venga conforme a la Biblia, que esté fuera de orden, pues no podemos estar de acuerdo o no podemos decir amén. Fíjese lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Dice así, amados, no crean a todo espíritu,
Cuando dice no crean a todo espíritu, se refiere no creas a toda persona, sino hay que probar a los espíritus si vienen de Dios, si son de Dios. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con mi espíritu, estoy hablando, o sea, mi persona, el Espíritu de Dios está en mí. Yo puedo decir, es que yo les estoy enseñando la Biblia. Créanme, dice la Biblia, no crean a todo espíritu, sino hay que probarlos. Yo ahorita les estoy enseñando, pero si no les pruebo y compruebo que lo que estoy diciendo viene en la Biblia, entonces no me crean. Pero cada vez que yo les digo, vamos a Mateo, vamos a Juan, vamos a Marcos, vamos a la carta fulana, yo estoy comprobando. Por eso dice, amados, no crean a toda persona, a todo espíritu, sino hay que probar a los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo enseñando cosas que no son bíblicas, las cuales no podemos decir amén. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con eso? Sin embargo, la gente a veces esta palabra amén nomás la repite por repetir, amén, amén, y ni saben lo que se está declarando. Por ejemplo, hay oraciones y peticiones que son hechas, pedidas a otros dioses. La gente le pide al Buda, a la Santa Muerte, a dioses paganos, a gente que la misma gente ni conoce a sus dioses, nomás porque se lo presentaron y dijeron, este es muy milagroso, esta es muy milagrosa, este es para los traileros, este para los enamorados, este para la buena suerte, este para los narcotraficantes, pues échamelo. Y la gente le reza, le pide, le ora y hasta dicen amén, amén, que así sea, sin saber que están ante un Dios falso. No podemos engañar. Aquí lo dice claramente, amados, no crean a todo espíritu. Hay que comprobar si la persona que está hablando lo habla de parte de Dios. Y hablar de parte de Dios es mostradito en la Biblia. Papelito habla, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, hay oraciones y peticiones hechas a dioses falsos. No digamos amén a eso. Otro punto, hay sacrificios físicos, ¿verdad?, que la gente hace para agradar a Dios, cuando Dios ni siquiera pidió eso. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, y se usa mucho en estas fechas de Semana Santa, lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. En algunos lugares del mundo, ¿verdad?, como en Filipinas, que hasta se crucifican las personas para recordar la muerte y pasión de Jesús. Se taladran, se barrenan las manos, los pies y se ponen arriba maderas con espinas y se flagelan la espalda con látigo. Caminatas extensas, largas, para ofrecer sacrificios a Dios y pedir perdón por los pecados, ir de rodillas a tal manera que se sangra el cuerpo, cuando la Biblia dice que esto está prohibido. Primera de Corintios 3:16 lo dice claramente, que no podemos lastimar el cuerpo deliberadamente. A veces eso sucede cuando estás trabajando, te cansas, te lastimas sin querer, pero cuando es deliberadamente, que es porque quieres agradar a un Dios que piensa, la religión enseña, que es un Dios molesto, que está enojado, y entonces hay que ofrecerle sacrificios físicos. No podemos decir amén a eso, porque esto no viene en la Biblia, esto es un invento de la gente. No podemos ganar el favor de Dios, hermanos. O sea, nadie le puede decir a Dios, mira, voy a caminar tantos kilómetros, tantos días caminando, sacrificio para que me perdones, o para recibir un milagro de ti. Si tú me concedes, si tú me haces, yo te prometo, como si fuera un policía que te para y te infracciona, o más bien que te dice, ¿verdad?, cuál es el motivo de por qué te paró en tu automóvil, tu motocicleta, tu bicicleta. Y entonces tú le dices, policía, deme chance de irme, mire, le doy uno de a 500. ¿Verdad? Como si lo manipularas. Y el policía, ¿qué dice? Pues a los corruptos, porque no todos son, dámelo y te deja ir. Como si así fuera Dios. ¿Cómo ves, Dios? Me das esto, me ayudas, me sanas, me esto, y yo te prometo sacrificios físicos. Dice Dios, no puedes comprar el favor.
El favor de Dios no se vende, es gratis. Él da la bendición al que lo busca de corazón. Él sabe en qué momento trae sanidad, bendición y libertad. Por eso es, hágase tu voluntad. Yo te pido, expongo mi caso, mi necesidad, pero eres tú que al final de cuentas me vas a dar la bendición. Entonces, no podemos decir amén a eso cuando va en contra de la palabra de Dios. Según Hechos 8, versículo 20 y 21, dice que un hombre le pidió a Pedro el favor de Dios. Le dijo, dame eso que tú tienes, al Espíritu Santo, pues yo también quiero tenerlo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Una caminata de rodillas, dinero, ofrendas, diezmos. ¿Cuánto dinero? Algunas religiones, ¿verdad? Pase al altar y entre más dinero de usted, Dios lo va a sanar. Tenga fe. Pare de sufrir, dicen. Cuidado. Nadie puede comprar el favor de Dios. Le dijo Pedro a Simón el mago, que viene en este pasaje de Hechos capítulo 8, 20, 21. Le dijo que tu dinero perezca contigo. No sabes ni lo que dices. Arrepiéntete, porque veo que estás en una hiel de amargura en tu corazón. Entonces, qué importante entender que no a todo podemos decir amén. Hay gente tan despistada en las iglesias cristianas y de todo tipo, que a veces el pastor está predicando y dice, el diablo te puede hacer tropezar. Y el hermano que está dormido siempre, ¿verdad? Amén, amén, no sabe ni lo que dijo. Por eso hay que estar al pendiente qué dicen los espíritus. Cada persona, cada pastor, cada líder, cada sacerdote, ¿qué está diciendo esta persona? ¿A favor de la Biblia o en contra de la Biblia? No podemos estar de acuerdo ni decir amén a lo que no es de Dios. Ojalá y se esté entendiendo este mensaje. También, no podemos nosotros estar de acuerdo ni decir amén. Ya dijimos, oraciones a otros dioses, sacrificios físicos como mandas y estas cosas. Y número 3, a doctrinas cuestionables sin respaldo bíblico. Doctrinas cuestionables que no tienen una base bíblica. Por ejemplo, oiga, hay gente que dice doctrinas, religiones, dicen y aseguran que Cristo cayó 3 veces cuando iba con la cruz. Yo no lo he encontrado en la Biblia. No he encontrado que Jesús que cayó 3 veces según la Biblia. Otros dicen que 4, otros dicen que 2. ¿A quién le hacemos caso? Son contradicciones. La Biblia no dice eso. No podemos asegurar algo que no está en la Biblia. También encontramos doctrinas raras. Y estoy hablando por lo que pasa en estos tiempos de Semana Santa. Cuando Jesús iba con la cruz, por ahí se dice una doctrina, iba con la cruz con su rostro todo lleno de sangre, corona de espinas, todo eso. Le salió al encuentro una mujer con un manto, con una toalla. Esa mujer le conocían como la Verónica. Llega esta mujer y le limpia el rostro, queda plasmado el rostro de Jesús ahí. ¡Milagro! Entonces hacer cuadros del divino rostro. Hay uno en Italia, hay otro en Francia, otro en España. ¿Cuál de los 3 es el verdadero? También se dice que había unos ladrones. La Biblia dice que había unos ladrones. Eso sí viene y sí podemos decir amén. Uno a la derecha, otro a la izquierda, Jesús en medio. Pero las religiones que inventan dicen que uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. No sé si porque le hacía gestos a Dimas o a dimes y diretes, no sé por de dónde sacaron estos nombres. Pero supuestamente uno de ellos se arrepintió, no sé de dónde sacaron que fue Dimas. Y por haberse arrepentido, porque eso viene en la Biblia, le pusieron San Dimas. Ahora es el patrono de los ex ladrones. Hágame el favor. No podemos decir amén a eso. A lo que no viene es como lo de los reyes magos, que uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. No. Nosotros respondemos amén, así sea, así es, yo lo he visto, ya lo leí, lo que venga escrito. Porque la palabra de Dios es amén, es verdad, así es, se va a cumplir. Bueno, ahí está. Termino. Jesucristo es el amén, es la verdad, es la vida, es el testigo fiel y verdadero. Fíjese lo que dice Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. Ahí está la palabra. El que está hablando es Jesús. He aquí el amén. Y lo dice el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Jesucristo es el amén, es el testigo fiel y verdadero. Nunca dice mentiras. Él va a estar ahí en el cielo cuando lleguemos ante Dios el día que Él lo quiere y lo decida.
y Él va a dar testimonio de la verdad. Él va a hablar de nosotros, va a dar testimonio lo bueno o lo malo. A lo mejor aquí nos peleamos, yo sí me porto bien, no, tú no, no, sí, tú no, y que fue y que vino, y que tú dijiste mentiras, y te acusamos de que tú eres un falso y tú eres una falsa, y fue. Llegando al cielo, el que va a estar como el testigo fiel y verdadero es el amén, el verdadero, el que dice la verdad, el que te va a defender, tu abogado para con Dios, el que dice, pásale hijo, porque yo te conozco tus intenciones, yo conozco tu corazón. Apocalipsis 3:14, ahí está. Así es que qué importante esta palabrita amén y reafirmarla y no decirla como si fuera una tradición, una repetición, sino conscientes de lo que estamos escuchando. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Solamente hay un Salvador. Amén. Que hay un corredentor. No es cierto. Eso no viene en la Biblia. No hay corredentores, solo un redentor. Que Jesucristo tiene ayudantes para hacerle peticiones a Él, que se cansa de Dios, tiene abogados, tiene ayudantes, pídeles a otros, el santo patrono de esto. No, no, no. La Biblia no dice eso. Entonces, termino. 4 palabras, 4 consejos. Siempre que escuchemos las verdades de Dios, digamos amén. Si tú escuchas que alguien dice una palabra y viene en la Biblia, alguien lo menciona, siempre di amén, hermano, te creo. O dile, así es verdad lo que este hombre está diciendo. En el trabajo, en la escuela, donde andes, si alguien dice una verdad bíblica y alguien se ríe, tú dile, no te rías, lo que él dice es verdad, es un amén. Claro, aunque no le digas, es amén, pero con que le digas, eso es verdad lo que está diciendo. Lo que escuchas en la radio, lo que escuchas en esa predicación en la televisión, eso es verdad. Siempre hay que decirlo. Porque decir amén, número 2, es fe. Decimos amén a lo que no hemos visto, como el cielo, como la segunda venida de Jesús. ¿Por qué decimos amén? Así es y así va a suceder por pura fe. Por eso es importante creer a esas promesas y decir amén. Cuando decimos la verdad y que siempre hablamos con la verdad, acuérdate, el testigo fiel y verdadero va a hablar por ti. Y siempre que hablemos la verdad, siempre le estamos dando gloria a la verdad, gloria a Dios. Y siempre vas a tener la protección de Dios. Cuando decimos amén, así es, así será, estamos proclamando el evangelio. No podemos hablar un evangelio de mentira. No podemos hablar un evangelio que proclama muchas religiones de dinero. La salvación, ¿cómo se gana? Por dinero. Entre más dinero des, eso es falso. ¿Cómo se gana la salvación? Por obras. Falso. Nadie puede ganarse el cielo por sí mismo. Solamente por la preciosa sangre de Jesucristo. Solamente por su sacrificio perfecto de que no pecó. Hacía falta sangre inocente, limpia, pura y transparente. Y no había en el mundo quien lo pudiera hacer. Solamente el Hijo de Dios. Dios mismo bajó en hombre, conocido como el Hijo de Dios. Pagó en una cruz por ti y por mí. Ahora tenemos salvación. Si tú puedes creer a esto que te digo, si lo has leído en la Biblia, puedes decir amén, lo creo. Y de esa manera glorificamos a Dios. Así es que aquí está el tema número 12 de esta serie. Esperemos que sea de bendición para nuestras vidas. La siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie con las parábolas de Jesús. Esperemos que sea de gran bendición para nosotros. Así es que ahí estamos. Dios me los bendiga y nos vemos a la siguiente.